Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias que podemos venir, Señor, en esta hora, a abrir tu palabra, Señor, y que tú nos inspires, que podemos entender las palabras que tú tienes para nosotros hoy en día. Corrígenos, enséñanos y santifíquenos en este día, Señor, que podemos gozar de tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Pues también queremos saludar a los hermanos quizás que nos acompañen por lo que es las redes sociales. Algunos nos siguen y nos están viendo. Yo sé que algunos habían pedido. Y algunos miembros aquí mismo de la iglesia, ¿verdad?, que no han podido estar aquí en este momento. Quizás ya no has entrado para acompañar o estuvieran un poquito más adelante. Este micrófono está un poquito muy duro y lo estoy escuchando como sonando. Aquí dice: arrojado por la cruz de Cristo. Y vamos a ver un ministro que había escrito y había dicho que él estaba siendo arrojado o perseguido por la cruz de Cristo. Vamos primeramente en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 4. ¿Se recuerda? 2 semanas atrás hablamos de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2, ¿no se acuerdan? 2 semanas, se olvidan todo en 2 semanas. Dice Hebreos 4:14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué hizo el gran sumo sacerdote? Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Mira el consejo que nos da ahora la palabra de Dios. Dice que debemos ¿a qué? Retengamos nuestra profesión. Ahora, mis hermanos, hay una pregunta, y voy a hacer la pregunta porque a muchos otros se le había hecho la pregunta, y de repente entra y filtra enseñanzas que parecen muy lógicas, parecen que son verdaderas, pero verdaderamente no son. ¿Cuándo es que Jesús comenzó a ser sacerdote? Quiero que mantenga eso en su mente, esa pregunta. ¿Cuándo fue que Jesús comenzó a ser sacerdote para beneficio de la humanidad? Y mientras vamos desglosando los versículos, yo espero que Dios le hable, ¿ok? Según su palabra. Dice Hechos 10:38, y hablas allí sobre cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahora yo te pregunto, hermanos, ¿cuándo fue, según Hechos 10, el contexto de que estamos hablando, cuándo fue que Dios ungió con Espíritu Santo y el poder a Jesús? ¿En qué momento, hermano? En el bautismo. De eso se estaba hablando. El bautismo, entonces, viene diciendo aquí esta palabra. ¿Qué quiere decir? Ungió a Cristo. ¿Ungió a Cristo con qué? Con Espíritu Santo y poder. Ahora yo te pregunto, cuando un sacerdote comienza su tarea o su labor o su ministerio, ¿lo comienza a partir de qué momento? ¿Cuándo es que? Ungido. Ahora la Biblia sigue definiendo cuándo y por qué Jesús puede comenzar a ser sacerdote. Y hay que abundar esto. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 16, dice: porque ciertamente la lectura bíblica ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Entonces, él vino a socorrer
para beneficio a la descendencia. ¿Verdad? Ahora seguimos. Dice aquí, por la cual debía ser en todo semejante a quienes. Para ser sacerdote, él tenía que conocer nuestra debilidad. ¿Qué me dicen, hermanos? Tenía que conocer nuestra experiencia y cómo vivimos este mundo. ¿Cómo son las tentaciones y cuáles son las luchas de la humanidad para poder interceder en favor de nosotros? ¿Qué me dicen, hermano? O sin un conocimiento o sin experimentar lo nuestro, Él podía compadecer de nosotros. ¿Qué tú piensas? La Biblia dice claramente que Él tenía que ser hecho o debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote, dice, en lo que a Dios se refiere, para expiar. ¿Para hacer qué obra? Para expiar los pecados del pueblo. Para poder interceder, para poder expiar, Él tenía que ser semejante, tenía que experimentar, tenía que vivir. Mira, muchas veces, hermanos, cuando tenemos problemas entre los hermanos, y hay algunos hermanos, naturalmente, como pasa en todos los aspectos de la vida, sea de la escuela, sea del trabajo, sea la iglesia, algunos hermanos se juntan más que otros. Ahí tenemos amiguitos, siempre se juntan en la iglesia, lo ven en parejas en la iglesia. Y yo me imagino muchas veces cuando tienen algunas luchas, esos amiguitos que se establecen, comparten las luchas o los problemas que tienen. A veces le piden consejo. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿yo doy buen consejo a alguien cuando ellos están luchando con algo y yo nunca lo he experimentado? ¿Qué me dice? ¿Yo doy buen consejo? Quizás puedo decir algo, pero el consejo sería mucho mejor si ya yo había experimentado lo que ellos pasaron y yo sé más o menos algo de esa experiencia. Por lo tanto, Jesús se le envió a este mundo con propósito, mis hermanos, para ser nuestro hermano más cercano. Y cuando Él nos representa, Él puede decir, yo represento a mis hijos, yo sé por lo que han pasado, pero por mi sangre han tenido victoria. Hay algunos que han querido enseñar que Jesús siempre era sacerdote. Y desde la caída del hombre, desde el Edén y el pecado, era sacerdote y intercedía en favor de la humanidad desde el Edén hasta la cruz. Y lo voy a demostrar que esa enseñanza viene infiltrándose dentro del movimiento adventista. Dice aquí Hebreos 2:18, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Noten bien lo que dice la Biblia. Es poderoso, ahora es poderoso, porque dice aquí anteriormente que Él mismo padeció siendo tentado. Si no tuvo la experiencia, ahora ya no podemos leer el resto de aquí. Dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él mismo ha soportado la tentación, ha experimentado la tentación y ahora nos puede ayudar a vencer la tentación. Él sabe cómo se siente. No es lo mismo. Mira, el enemigo quiere enseñarnos a nosotros que Jesús venció porque era Dios y no como nosotros. Que Él no sufrió las mismas tentaciones de la manera que nosotros lo sufrimos. Pero la verdad es que Jesús
pasó y aguantó, sufrió hambre, sufrió aflicción, sufrió rechazo y tentación también, como muchos de nosotros sufrimos. Por lo tanto, cuando nosotros necesitamos ayuda, a Él le podemos pedir. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y me gusta que dice, aquí dice, según nuestra semejanza. No vino con oportunidades o ventajas especiales que no tenemos nosotros. Vino a nuestra semejanza para vencer el pecado y la misma humanidad que tenemos nosotros. Lo que sí que Él se quedó conectado con el Padre constantemente, y a eso nos vino a enseñar a nosotros que podemos estar conectados igual. Dice aquí el manuscrito Genéditos, el volumen 1. Dice, pronto se hará grandes esfuerzos para estabilizar nuestra fe en cuanto al santuario, pero no debemos titubear. Dice, no debe moverse ni un pilar de los fundamentos de nuestra fe. Y aquí va a ser el ataque, mis amigos. Aquí se está anunciando. ¿Cuál es el ataque? La verdad sigue siendo la verdad. Mira, mis hermanos, los pilares establecidos siempre van a ser verdad. Hemos tenido la experiencia en esta iglesia, bueno, yo he tenido experiencia aquí y en otros lugares, que ahora la gente consideran nuevas verdades la verdad presente, y ya las verdades que dicen que son las verdades viejas o las verdades que ya no les interesa tanto, lo dicen ya como si fueran error. Porque si no escuchan las verdades y la nueva interpretación que le agrada, dice, no, ya eso pasó, ya eso ya es una falacia, es un error, porque no es la verdad presente. No, hermanos, las verdades establecidas siempre serán la verdad. No cambia. Fueron la verdad en ese entonces, es la verdad ahora y será la verdad en el futuro. Dice, los que vacilen serán arrastrados a teorías erróneas. Mira dónde va esto. Y por último se encontrarán siendo ellos mismos infieles con respecto a las evidencias que, ¿dónde? ¿Cuándo? En el pasado hemos tenido de lo que es la verdad. ¿Qué van a hacer? Y en referente al santuario, van a rechazar las verdades del pasado para poner nuevas. Hermanos, aquí el Espíritu de Profecía lo está anunciando cuál es el engaño que vendrá a la iglesia. Sigue diciendo, deben preservarse los antiguos hitos para que no perdamos el rumbo. Y es el peligro cada vez que lo salimos de los fundamentos y de estos hitos para espaciarnos en nuevas creencias e ideas. Especialmente considerar los pilares e hitos ya establecidos como ahora que son error, y ahora vamos a acariciar las interpretaciones nuevas. Aquí tengo a este hombre, Albion Fox Ballinger. Muchas veces solamente se abreva su nombre A.F. Ballinger. ¿Alguno conoce a A.F. Ballinger? No conocemos a Ballinger. Como no conocieron a D.M. Conrad. Interesantemente, muchos de nosotros quizás creemos o sabemos cuáles son
algunas ideas que él trajo dentro de la iglesia y cómo se promueve y se enseña hoy en día como si fuera verdad presente, pero no conocemos su nombre. A.F. Ballinger era un pastor muy renombre, muy conocido. Ballinger en su momento se unió a la proclamación de la justificación por la fe. Había viajado con el pastor A.T. Jones leyendo su historia un poquito y también pues recibió testimonios de la hermana White. Pero en algún momento, y leyendo cuando estaba en Irlanda y en Europa, él tenía unos problemas tratando de enseñar y predicar las enseñanzas, nuestras enseñanzas o doctrina del santuario. Alguna vez intentó enseñarlo y predicaba mucho y escribía sobre y para la libertad religiosa. Pero algunas veces que él había enseñado a la congregación sobre el santuario, él mismo quedó como confundido y no muy a gusto. Quedó como dudando de lo que él mismo estaba enseñando. Y comenzó una serie de estudios, él mismo solo, con otros libros que no eran de nuestra doctrina. Y comenzó con la Biblia a tratar de aprender o entender lo que le estaba molestando y llegó a unas conclusiones. Y comenzó a enseñarlo dentro de ese pueblo. Y cambiaba totalmente lo que estaba establecido. Mira lo que dice Ballinger aquí. Dice, y cuando cuelgan muertos en la cruz de Calvario, hablando de Jesús, está libre de pecado porque el que está muerto está libre de pecado. Ahora, esa declaración es medio confuso, pero lo que está diciendo es que si está muerto ya no tiene pecado, porque muerto es muerto. Pero hablando de Jesús, ¿qué lo llevó allí a la cruz? Los pecados del mundo. Pero tenía sobre él los pecados en el mundo, no los pecados de él. Dice ahí, Cristo resucitó de entre los muertos, ocupa la posición del sumo sacerdote. Noten bien, a ver si lo puedo confundir a ustedes. Cuando resucita Jesús, ocupa posición como sumo sacerdote, cuando en el día de expiación tenía en sus manos la sangre del macho cabrío del Señor. A ver si lo puedo confundir. El macho cabrío, hermanos, cuando se degollaba en favor del pueblo, ¿qué día? Levítico 16, ¿cuándo? En el día de la expiación había dos machos cabríos, ¿verdad? Se tomaba uno vivo y uno que se sacrificaba. El que se sacrificaba era un símbolo ¿de quién? De Cristo. Y eso es la ofrenda de la sangre de ese macho cabrío que se rociaba sobre el propiciatorio en el lugar santísimo en el día de expiación. El sumo sacerdote que pasaba detrás del segundo velo y rociaba la sangre para satisfacer los requerimientos de la ley de Dios que estaba debajo del propiciatorio. ¿Me sigue? Pero Ballinger dice, ¿cuándo es que Cristo hace ese sacrificio como macho cabrío? Y ya tiene la sangre disponible para aplicarlo. ¿Cuándo? Él lo dice. Cuando resucitó. Ahora yo te pregunto, cuando Cristo resucitó, ya se había sacrificado como el macho cabrío y ahora tenía su sangre disponible para presentarlo delante del propiciatorio. Ya entró detrás del segundo velo en la presencia de Dios para comenzar a ofrecer los méritos de su sangre cuando resucitó. Veo que le estoy engañando muy bien. Dice aquí, ¿y por qué vuelvo a preguntar
debemos detener a nuestro gran sumo sacerdote por más de 1800 años en el primer departamento del santuario celestial. La pregunta es aquí, que cuando Cristo ascendió, ¿fue al lugar santo o al lugar santísimo? Esa es la pregunta. Él está diciendo que ya dio su sacrificio, ya dio su sangre, y como sumo sacerdote ya estaba dispuesto y listo con la sangre para entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Es lo que estaba diciendo. Entonces dice, ¿por qué vamos a detener a Jesús por 1800 años en el lugar santo? Para recibir allá nuevamente sobre sí la acumulación de pecados que ya ha llevado en su muerte en el Calvario. Hermanos, Jesús llevó los pecados del mundo en el Calvario. No lo vuelves a llevar de nuevo. Lo llevó sobre él en la cruz y hubo un sacrificio por todos esos pecados. No lo vuelve a tomar sobre él otra vez, pero sí hay que aplicarla. Sí tiene que ver intercesión y hay que aplicarla. ¿Quién pone acá? Voy. Yo te pregunto aquí, hermanos, para que no lo confundimos con Ballinger. Ya dijimos que Jesús representaba el macho cabrío en el día de expiación, ¿verdad? Y cuando diariamente se presentaba un cordero, ¿a quién representaba? A Jesús. Cuando se presentaba un becerro en favor del pueblo o de un sacerdote que había pecado, ¿a quién representaba el becerro? A Jesús. Todos los sacrificios representaban a Jesús, y eso lo vamos a ver, porque Ballinger solamente hace el énfasis en el macho cabrío en el día de expiación, pero cuando Jesús murió en la cruz, él representaba y era un símbolo de todos los sacrificios, y lo cumplió todo. Vamos a ver un ejemplo de eso. Levítico 4:21 dice: y sacará el becerro fuera del campamento. Noten bien lo que tenía que hacer con un becerro. ¿Dónde tenía que llevar? Fuera del campamento. Y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es ¿por quién? Por la congregación. Ahora, esto no es personal, esto es por toda la congregación. Dice, porque los cuerpos, Hebreos 13:11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. Dice Hebreos 13:12, por lo cual también, ¿quién ahora? Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia, ¿qué? Padeció, ¿dónde? Fuera del campamento, fuera de la puerta, dice aquí. Entonces, dejamos en claro, mis hermanos, que Jesús representaba el becerro, representaba el cordero, representaba el macho cabrío. Es más, los mismos, había ofrendas que no tenían sangre, que eran de harina y de aceite y de sal. Esos eran símbolos de la vida de Jesús igual, ¿verdad? Entonces, todos los sacrificios representaban a Jesús, no solamente una. No solamente una. Y usted va a ver a dónde yo estoy llegando mientras vamos progresando. No se pierden los textos. Un poquito complicado, pero enfocamos. Ahora yo te pregunto, Ballinger dice, y muchos cristianos dicen, y hasta profesos adventistas del séptimo día, que de hecho si dicen eso no son adventistas del séptimo día, que cuando Jesús murió en la cruz, fue directamente en el segundo departamento del santuario celestial, porque era el día de expiación. Yo te pregunto, ¿qué día murió Jesús? ¿Qué dijo Marcos? Era la Pascua.
y la Pascua no es el día de la expiación. ¿Está claro? ¿Cuándo Jesús tenía que entrar detrás del segundo velo? No en la Pascua. Entonces toman y dicen, no, es que se rompió el velo de arriba hasta abajo en el templo, y eso quiere decir que ahora Jesús iba a entrar al lugar santísimo. ¿Quiere decir eso o quiere decir otra cosa? Porque ¿qué día entraba Jesús en el lugar santísimo? En el día de expiación. Entonces, ¿qué quiere decir cuando rasgaba el velo dentro del templo aquí en la tierra? Es que ya no más sacrificios aquí en esta tierra. Pero tenía que ver con este tabernáculo, con este templo aquí. No tenía que ver con el camino ahora, entrar al lugar santísimo en el templo celestial. No sé si acuerdan, 2 semanas atrás hablamos de otras enseñanzas, que no hay santuario en el cielo. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Y esta es otra ahora. Sigue Ballinger diciendo, en otras palabras, el ministerio en el primer departamento, mira a ver si siguen, durante el año tipificaba el ministerio en el santuario celestial hasta la cruz. Es decir, el ministerio en el lugar santo llegó hasta la cruz. Que Jesús estaba ministrando en el lugar santo antes que fue encarnado en esta tierra. Antes que vino como ser humano para sufrir y padecer de tentación y de sentir lo que sentimos. Según Ballinger, Jesús estaba en el lugar santo desde la creación hasta la cruz. Yo te pregunto, para que tenemos muy claro, ¿desde cuándo Jesús comenzó a ser sacerdote en favor de la humanidad? Cuando Él pudo padecer de la tentación. Cuando Él podía comúnmente con los otros creyentes interceder en favor, pero conocer sus tentaciones, sus sufrimientos y todo lo demás. Mira lo que sigue diciendo aquí. Dice, y el ministerio del cual, ayúdame aquí, segundo departamento tipificaba el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Desde cuándo? Desde la cruz y adelante. Ahora te pregunto, ¿eso es verdad? Es decir, que de que Jesús murió en la cruz, estamos en el día de expiación. ¿Será eso cierto? No lo veo muy seguros. ¿Ah? Dice, desde la cruz adelante, y dice, y así como la ofrenda por el pecado para la expiación fue sacrificada en el día de expiación, así Cristo, la ofrenda por el pecado antitípica, fue sacrificada en el día de expiación. Si acabamos de ver que Jesús no murió en el día de expiación, murió en la Pascua, en la salada. Pero ¿sabes qué? Muchos se confunden con ensalada o arroz con mango. ¿Ah? O sancocho, como decimos en Borinquen. Leemos todo eso y decimos, ay, sí, tiene sentido. ¿Sabe que yo leí un libro donde registró la historia que este pastor Ballinger estaba con los representantes de esa, porque Ballinger era de los de arriba de la conferencia. Él era de los predicadores de representantes. Y allí en Irlanda, él estaba presentando esa verdad y dice, así Cristo hizo su sacrificio, y cuando Él muere en la cruz, se rasga el velo, dando ahora paso a Jesús entrar en la misma presencia del Padre de Dios divino en el lugar santísimo. Y ellos se quedaron todos,
¡Wow! Y le enviaron a él como delegado a la conferencia general a los Estados Unidos desde Irlanda. Quedaron asombrados, no podían hacer argumentos en contra. Se quedaron tremendo, solemne. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuál es el primer lugar que vemos a Jesús? Conocemos este versículo muy bien. En el Apocalipsis, ¿cuál es el primer lugar que vemos a Jesús? O que Juan ve a Jesús. En el lugar santo, mis hermanos, delante de los 7 candeleros de oro. No lo vemos en el día de expiación, no lo vemos directamente en el lugar santísimo, lo vemos en el lugar santo, delante de esos 7 candeleros de oro. Y ahora el resto de Apocalipsis habla de los diferentes muebles y dónde está ministrando Jesús. Sí, hermanito. Y seguimos el Cordero donde quiera que va, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí Ballinger, dice, no, ahora que no hay velo. ¿Recuerda? Le hice la pregunta 2 semanas atrás, si habrá velos en el cielo. ¿No se acuerdan? ¿O no se quieren acordar? Yo le pregunté si hay velos en el cielo, ¿verdad? Ballinger hace el argumento que no hay velo en el cielo. Y yo sé, en seminarios adventistas, muchachos jovencitos graduados que han venido donde mí dicen, no, mi profesor dice que no hay velo. Dice Ballinger que en Isaías capítulo 6, hermano, pasamos por ahí por un segundo porque voy a espaciar los otros versículos ahí. En Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene una visión de la presencia de Dios, dice él que es en el día de expiación, y dice, en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. ¿Tú sabes dónde es ese trono? Isaías 6. Sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2, hermanos. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y dice, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaba. Y dice más adelante, el versículo 5, entonces dice Isaías, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, entendemos que esta vista es en el lugar santísimo del santuario celestial. Entendemos que allí está establecido su trono en el lugar santísimo. Y Isaías vio la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero lo que dice Ballinger es que Ballinger vio desde afuera, dentro del santuario, y directamente vio por las puertas del lugar santo directamente al lugar santísimo, y allí vio el trono de Dios. ¿Será cierto eso? Porque de afuera miró para adentro, y la única manera que podía ver directamente el lugar santísimo, que podía ver el trono, es si no hay velo. Pero hay otro por ahí, dice, esta la conocemos muy bien, esta iglesia, dice Juan, Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y dice que Juan de afuera miró dentro del templo, y cuando miró, ¿qué vio él? El arca de su pacto se veía en el templo. Y para ver detrás al lugar santísimo, no puede ver velo. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes. Si nosotros estuviéramos fuera del santuario y miramos adentro y quitamos el velo, ¿qué veríamos nosotros directamente, de frente?
No, hay algo enfrente del arca. El altar de incienso. Y noten bien que ninguna de estas personas, ni Isaías ni Juan, menciona que vieron el altar de incienso, que es directamente detrás del arca. O sea, adjuntado. Es más, dice que cuando había el velo, separando, el arca tocaba los postes del arca, tocaba el velo y tocaba tan cerca al altar de incienso. Es decir, que si yo estuviera afuera, yo no viera el arca, yo viera el altar de incienso. Y ninguno de ellos lo menciona. Pero mira lo que dice aquí, el gran controversia. Este es el conflicto de los siglos del 58, ¿ok? Mira lo que dice inspiración. Lo que pasa es que Ballinger dice, no, yo no creo que lo dice la Biblia, así como la interpretación de ustedes, tampoco creo en inspiración, porque inspiración contradice la Biblia. Pero bueno, hemos presentado la Biblia primero. Se me mostró un santuario sobre la tierra conteniendo ¿cuántos? 2 departamentos. Se asemejaba al que estaba en el cielo. Se me dijo que era el santuario terrenal, una figura del celestial. Ahora, ¿qué dice? Los muebles del primer departamento del santuario terrenal eran como el del primer departamento, ¿dónde? Del cielo. Son iguales. Ahora mira. ¿Ahora qué menciona? Oh, el velo fue levantado, pero para que ella pudiera mirar. Entonces, cuando mira Juan, cuando mira Isaías, cuando mira la Elena G. de White, se le demuestra adentro al lugar santísimo. Pero no es que ellos miraron de afuera que no existiera un velo. Dice, el velo fue levantado, miré dentro del lugar santísimo y vi que los muebles eran iguales a los del lugar santísimo del santuario celestial. Los sacerdotes ministraban en ambos apartamentos del terrenal. El primer apartamento, él ministraba cada día en el año y entraba en el lugar santísimo solamente una vez al año para purificarlo de los pecados que habían sido llevados ahí. Vi que Jesús ministró, hay un error aquí, en ambos apartamentos del santuario celestial. ¿En cuántos? En ambos. Ahora yo te pregunto, si hay ambos, hay solamente una manera de decir que hay dos, y es porque están divididos. Si no están divididos, no podemos decir que hay ambos apartamentos. Porque si lo que divide se quita, pues ya es un apartamento. Pero ella vio que Jesús ministró en ambos apartamentos del santuario celestial, ofreciendo su propia sangre. Es decir, que primeramente ofreció en el lugar santo, luego ofreció en el lugar santísimo. Bueno, mis hermanos, lo dejo con esto, porque hay aquellos que van a querer cambiar nuestras enseñanzas un poquito. Es más, nos llama la atención porque habla de temas que no se predican. Hablan del santuario, hablan de la profundidad, lo que entendemos que es profundidad del sacrificio de Jesús. Y se escucha muy lindo, se escucha muy bien. Hablan de la obra que ha hecho en favor de la humanidad. Yo te pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escuchado que alguien diga que no hay velo en el santuario del cielo? ¿No? Ok.
Qué privilegio tienen ustedes. Gracias a Dios. De seguro lo van a escuchar en algún momento. Que lo enseñe, que lo predique. Hay muchas cosas que se dicen. ¿Se recuerda 2 semanas atrás una cosa que mencionamos que se enseña a veces? Que el trono solamente está establecido en el Santísimo. ¿Recuerda? Hablamos de eso. Y algunos enseñan que automáticamente cuando en Apocalipsis o cualquier otro lugar en la Biblia se menciona el trono de Dios, estamos refiriendo al Santísimo. Pero vimos que eso no es correcto, porque el trono de Dios se mueve. Y dependiendo la escena, dependiendo la obra que Dios está haciendo, determina en qué apartamento está. Estos son todas cosas para infiltrar, para cambiar nuestras enseñanzas referente a nuestras creencias. De repente, decimos que en el día de expiación, ¿tú sabes lo que está diciendo aquí Ballinger? Que Jesús, cuando murió en la cruz, lo hizo en el día de expiación y fue directamente al lugar santísimo para obtener la redención. Por lo tanto, no hay juicio investigador. Por lo tanto, no hay 2300 días que expiren en 1844. Por lo tanto, no hay movimiento adventista. Por lo tanto, no hay espíritu de profecía, porque sería un gran engaño la interpretación. ¿Usted ve dónde llega todas estas cosas? O sea, una cosa llega a lo otro, llega a lo otro, llega a lo otro. Cuando vemos que Ballinger ya renunciaba a esta enseñanza y dice: yo soy perseguido dentro de la iglesia adventista por la cruz de Cristo, porque yo creo desde la cruz fue el lugar santísimo. Ellos me han sacado, me han censurado y borrado de la iglesia. Hermanos, personas que fueron borrados por creencias, enseñanzas falsas, apoyamos hoy como si fueran predicadores de verdad presente o iglesias de verdad presente. Es increíble. Personas que fueron borrados por las enseñanzas que traían y no soportaban las enseñanzas que estaban trayendo la iglesia, hoy se acepta como una nueva verdad, una nueva interpretación, más luz dentro del pueblo, mis hermanos. Y solamente es un engaño viejo que trajeron de moda otra vez, que ya había pasado, que ya se había confrontado. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, que no caemos en los engaños de estos hombres que ya han pasado, que trataron el enemigo de usarlo para traer cambios o engaños, y que ya se ha corregido esta enseñanza. Hasta el día de hoy lo de Ballinger existe en la iglesia adventista. Hasta el día de hoy, D.M. Cartwright, la enseñanza existe en la iglesia adventista. ¿Tú sabes cuál es la culminación de Cartwright y Ballinger? Dr. Desmond Ford. De ahí salió sus ideas. Y de Dr. Desmond Ford tenemos un montón de seminarios y montones de pastores que han venido con esa teología, mis hermanos. Dios nos ayude, que podemos retener los fundamentos de nuestra fe, que podemos seguir al Cordero donde quiera que va, y que podemos estar bien establecidos, hermanos, porque estamos en medio de la lucha y en medio del zarandeo en este momento. ¿Tú ves las iglesias, hermanos, que están cambiando de bandas y están siendo perseguidos por su fe, si quieren mantenerse firmes a lo que creen y lo que prediquen? Es medio de zarandeos. ¿Y tú sabes qué va a traer los zarandeos más que nada? Nuevas interpretaciones de la Escritura, para quitarnos de los fundamentos
de nuestra fe. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, que podemos ser fieles a Él, que podemos ser muy establecidos, que podemos invertir el tiempo que necesitamos, así como lo hizo Jesús, orando al Padre Celestial, que nos puede fortalecer. A veces no meditamos, queremos ser fiel como Jesús, pero no oramos como lo hizo Jesús. ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? 5 minutos antes de acostar. O 5 minutos cuando se levantaba en la mañana. Jesús sabía que Él necesitaba poder de lo alto. Por lo tanto, tenía que estar en conexión muy cercana a Dios Padre. Y nosotros necesitamos asegurarnos con esto, mis hermanos. Y es más, bueno, no traigo aquí libro de Espíritu de Profecía, pero Dios nos ha dado Espíritu de Profecía como una protección extra para cuidarnos en estos últimos días. Que podemos aferrarnos a eso. Mira, si tenemos una inquietud, si queremos conocer algo, si estamos inseguros, pero yo quiero entender nuestro mensaje, hermano, no se ponga a buscar en otro lado que no sea aquí. Hacemos como Daniel, nos arrodillamos, pedimos a Dios, ayunamos, buscamos su palabra. Pero no buscamos fácilmente decir, oye pastor, o YouTube, o TikTok, o yo no sé qué. Mira, ¿qué dice sobre la expiación? Déjame saber. Oh, no, aquí lo dice. No, hermanos, seremos engañados. ¿Y sabes qué? Lo que deben estar reafirmados y establecidos en esta verdad, ya no los conocen. Yo te pregunto, hermanos, ¿y qué de los jóvenes? Si los adultos y los padres ya desconocen este mensaje, ¿qué de los jóvenes? ¿Qué verdad se le está educando ni enseñando a ellos? Dios ayude que la iglesia sea fiel en estos últimos días. Oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, que tomando los pecados del mundo, había dado y hecho un sacrificio completo. Pero también, Señor, damos gracias por su obra que Él hace, por la obra de mediación que hace en el lugar santísimo desde el 22 de octubre de 1844, cuando el Padre entró al lugar santísimo para comenzar la obra final. Cuando se comenzó la obra del juicio y el juicio investigador. Y damos gracias que Jesús también entró en ese lugar. También entró en el lugar santísimo para ser abogado para su pueblo, para representar cada caso mientras se va presentando. Primeramente con los muertos, luego con los vivos. Pedimos, Señor, que Jesús puede representar nuestro caso individual, cada uno de nosotros aquí. También, Señor, pedimos que la obra que Jesús hace, a borrar los pecados, los pecados registrados, que hemos confesado, Señor, que puede ser una obra de purificación y santificación en este día de expiación que vivimos en este momento. Señor, intercedemos y oramos en favor de nuestros hermanos que nos encontramos aquí en este lugar, en este sábado. Pedimos, Señor, que tú puedes obrar en favor de ellos, sea que están afligidos con enfermedad, porque tú conoces la experiencia
de tentación, de enfermedad, de debilidad, de hambre, de sed, de lo que es vivir en este mundo. Pedimos, Señor, que tú los puedes fortalecer a cada uno y a sus familias. Gracias, Señor, por este día santo sábado y que podemos glorificarte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.